podrán decir muchas cosas de lo que sucedió el pasado domingo. Hubo una gran manifestación, no solamente en la Ciudad de México, en varias ciudades de la República. Hablamos de varias miles de personas, varias decenas de miles de personas, hay quien dice centenares de miles de personas, que salieron a la calle a defender al Instituto Nacional Electoral, a defender el sistema democrático que tenemos hoy día, pero realmente de fondo salieron a la calle en una marcha también que se sentía antisistema, antibloque, cuarta transformación. Es una manifestación muy polémica. El presidente ha anunciado una manifestación en contra el próximo 27 de noviembre. Hoy vamos a platicar de la reforma electoral, de lo que representa políticamente, socialmente. Bienvenidos. Esto es Contracara. Yo soy Luis Cárdenas. Estamos aquí en Heraldo Televisión. Estamos aquí reunidos con un solo objetivo, claro y trascendente: defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron, que ha permitido la convivencia y competencia de la pluralidad y la estabilidad política, la transmisión pacífica de los poderes públicos y la ampliación de las libertades. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, las mías, @LuisCárdenasMX, estamos en todos lados, y también en @HeraldoTV. Escríbanos, ¿qué opina? ¿Fue una marcha contra el presidente? ¿Fue usted a la marcha? ¿No fue? ¿Qué opina de la que viene también el próximo 27 de noviembre? Escríbanos, por favor, en todas nuestras redes sociales, y hoy vamos pues a platicar del tema, a debatir del tema también, y me da mucho gusto saludar aquí en este espacio a Jorge Triana. Él es diputado del Partido Acción Nacional. Jorge, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal, Luis? Un gusto estar contigo. No, hombre, mil gracias por estar aquí con nosotros. Y también está aquí con nosotros el diputado de Morena, Hamlet Almaguer. Me da muchísimo gusto verte también, Hamlet. Bienvenido. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Jorge. Pues va a poner muy interesante el tema. ¿Qué les parece si iniciamos pues pensando en la marcha? ¿Qué fue lo que vivimos durante este domingo? ¿Fue una marcha de la oposición? ¿Fue una marcha de los fifís? ¿Fue una marcha de los conservadores? ¿Qué fue? ¿Cómo lo lees tú desde la oposición, Jorge? Pues mira, yo estuve ahí, yo vi un crisol de pensamientos, había gente de izquierda, había gente de derecha, había gente de todas las clases sociales. Vimos marchar juntas algo que no es común en este país, bueno, en ninguna parte. Yo vi un estandarte de la Virgen de Guadalupe y una bandera del movimiento LGBT más al lado, eso me parece muy significativo. Vi gente que se estaba descargando de muchas molestias que tenía ya contra el gobierno, y otros que dijeron: yo no tengo problema con esta administración, pero no estoy de acuerdo en este punto muy específico de la reforma electoral. Gente que simpatizaba con todos los partidos políticos, incluso personas de Morena ahí estuvieron presentes. Me parece que es un antes y un después. ¿Por qué? Porque no habíamos visto un movimiento de esta relevancia en mucho tiempo. Yo lo que recuerdo es la Marcha Blanca del año 2005, que también fue muchísima gente. Y bueno, pues lo que yo lamento, sin afán tampoco de echar pólvora en este momento sobre este asunto, es la manera como se ha desestimado. Porque un mandatario, un estadista que ve un movimiento de esta índole, para lo que sea, no se puede desestimar ninguna causa, pues lo que haría sería, pues yo tomo en cuenta lo que opina la gente. No le echo encima el camión para polarizar, y ya se ha convocado a una marcha adicional, está en su derecho el presidente, pero pues nunca va a ser igual una marcha ciudadana que una marcha convocada desde el poder, que es lo que hacen de hecho varios regímenes que lo que quieren es pulverizar oposiciones. Insisto, está en su derecho el presidente, creo que va a haber un poquito de conflicto ese día, porque hay otras dos marchas, pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, pero sí creo que fue un movimiento muy importante que llevó un triunfo, con esto concluyo, también muy sólido. Ya no habrá reforma constitucional en materia electoral, por lo menos la que propuso el presidente de la República. Y ahorita entramos a ese tema también, qué es la reforma en sí mismo, qué cambia, qué no cambia. Pero yo te lo quiero preguntar a ti primero sobre las marchas. Hamlet Almaguer, desde Morena, desde el oficialismo, ¿cómo vieron esta marcha? Tú viste más de 10,000 personas, ¿no? ¿En las calles? ¿O Sí, claro, fueron más de 10,000. Es una marcha mixta, Luis, que aglutinó a los partidos de oposición con contingentes notoriamente encabezados por sus líderes nacionales, con lo que ellos consideran figuras dignas de estar ahí apoyando sus propuestas, como el Baster Gordillo, Roberto Madrazo,
el expresidente Fox, por ejemplo. Estuvo por ahí lo que queda del PRD, incluso subieron historias y fotografías a sus redes sociales. Y en fin, décadas de gobiernos de derecha, neoliberales, que salieron efectivamente, como dice el diputado Triana, a manifestarse en contra del presidente López Obrador y a manifestarse en contra de esta propuesta, sin considerar los ejes fundamentales que incluía. Ya. Se enfocaron en una versión tergiversada de lo que plantea la iniciativa. Woldenberg, en su discurso demagógico, simplemente atacó a la presidencia de la República y al proyecto de la Cuarta Transformación, pero no explicó por qué estaría en contra de abaratar la democracia, una de las más caras del mundo, por qué estaría en contra de reducir el presupuesto a los partidos políticos, por qué estaría en contra de reducir el número de legisladores. Y me parece bueno pues que se aglutinaron estos intereses. Segundo punto, pues es una marcha que en las distintas plazas del país optó por lugares secundarios. Yo soy de Guadalajara, la principal plaza en Jalisco es la Plaza de la Liberación, donde está el Congreso del Estado, el Teatro Degollado, los lugares más emblemáticos del Estado de Jalisco. Y optaron por marchar a la Glorieta de Niños Héroes, en una distancia muy cercana de donde se habían aglutinado. Aquí en la Ciudad de México no marcharon al Zócalo, en Nuevo León no marcharon a la Macroplaza, un contingente salió del Palacio de Gobierno, pero no se reunieron en la Macroplaza. Entonces me parece que tuvieron temor de ir a las plazas principales y consideraron así su manifestación como secundaria. Me llama la atención cómo lo leyó el presidente. Dijo, pues el presidente así es, o sea, es un tipo muy polémico, un tipo que bueno, pues maneja de pronto la plaza y las frases. Lo llamó striptease político de los conservadores. Vamos a escucharlo. Lo de la supuesta agresión al INE no tiene fundamento. Lo que se busca es lo contrario, es fortalecer la democracia en nuestro país, protegerla, porque todavía hay riesgos de fraudes electorales. Yo creo que fue muy importante la marcha de ayer. Fue como una especie de striptease político, público, del conservadurismo en México. Fue una marcha de los conservadores. Este argumento lo he escuchado que se repite una y otra vez. Es que fue Margarita Zavala, es que fue Fox, es que fue Roberto Madrazo. También hay algunos que no son precisamente muy queridos o habrá quien les diga hasta impresentables, Jorge. Pues sí, fueron ellos, pero también fue Cecilia Soto, una persona de izquierda, pero también estuvo José Woldenberg, ex militante del Partido Comunista Mexicano, que incluso encabezó el mitin, pero también estuvo Emilio Álvarez y Casa, una persona de izquierda. Había un crisol de personas ahí presentes. Por cierto, me llama mucho la atención lo del Bester Gordillo, me parece que es una mujer muy ingrata, porque pues López Obrador la sacó de la cárcel, luego hicieron campaña juntos, porque ella lo apoyó a él para que sea presidente de la República con su sindicato, le despejó la reforma educativa como quiso, luego le descongeló las cuentas para que las pudiera tener y todavía le hace una marcha en contra, pues qué ingrata, ¿no? Pero bueno, ahí estaba, ¿no? Ahí estaba, o sea, sí, como que a sus amigos no se les hace ese tipo de cosas, pero bueno, sí había muchísimo tipo de personas. A mí me llama mucho la atención y la verdad me da mucha pena ver a un presidente así. Sí, yo creo que un estadista diría, tomo nota del descontento de la gente, así hayan sido 5, 10, 20, 50 mil, 1 millón de personas en la calle, así hayan tenido rutas secundarias en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, donde sea. Una causa ciudadana, un movimiento de la gente siempre se debe de tomar en cuenta y nunca se debe de subestimar, nunca se debe de hacer menos. Me parece que está errando el camino el presidente, está muy enojado, se nota descuadrado, nunca se le había visto de esta manera y pues la prueba está en que ya no está poniendo él en la agenda, él está reaccionando a lo que sucedió con una marcha como las que ha habido muchas. Doy un dato rápido para concluir.
Ha habido 6 marchas en contra de este gobierno desde que empezó el sexenio, muy menores todas ellas, esas sí secundarias, muy menores. Pero esta es la primera vez que hay una marcha multitudinaria. ¿Por qué fue multitudinaria? Porque el presidente así lo quiso. Durante semanas estuvo arremetiendo, llamándole a las personas que convocaban y a los que pensaban asistir, conservadores, clasistas, racistas, neoliberales, sabelotodos, una retahíla de insultos y de adjetivos que es tristísimo verlas en un presidente de cualquier país. Me parece realmente lamentable. Déjame preguntarte, Hamlet, y a reserva también de responder lo que dice Jorge Triana. Se sintió para muchos una marcha de la clase media, de una zona total y completamente olvidada por la Cuarta Transformación para algunos, que sienten que le dieron la confianza al presidente en el 2018 y que ahora pues han sido vapuleados, señalados de distintas formas. ¿Lo lees así? ¿Qué opinas de la reacción del presidente en particular? Bueno, hay un porcentaje de la población que está en contra del gobierno del presidente de la República desde el arranque. Y en realidad no ha fluctuado de manera importante. El presidente es uno de los mejores evaluados en el mundo, me parece que después del titular del Ejecutivo en India. Y tiene porcentajes, según las encuestas, entre 2/3 partes y 70% de respaldo y de aprobación. En un país de 130 millones de mexicanos, tener 25, 30% en contra, evidentemente es un número considerable, pero la mayoría sigue con el presidente y eso se va a manifestar y a demostrar pacíficamente y de manera contundente el próximo 27 de diciembre. Yo disiento en que hubo un cambio en la agenda. Lo que olvida el diputado Triana es que el 1 de diciembre del año 2021 nos reunimos en el Zócalo también para escuchar al presidente de la República en el marco de su informe. Lo que hay es una modificación simplemente de 3 días porque en este año el domingo más próximo es el 27, al 1 de diciembre, y lo vamos a realizar. Va a ser una manifestación contundente. Me llamó la atención esto. Y no eso contra la 4T o a favor de los conservadores o de la oposición, no sé. Pero me llamó la atención esto. Fue algo desafortunado y lo he dicho en todos los espacios en donde estamos. Es la diputada María Clemente que bueno, pues evidentemente algo tenía, estaba fuera de sí. No sé si había ahí algún asunto, pues inclusive de orden médico. Pero me llaman la atención mucho estas imágenes. Miren, vamos a verlas, por favor. Son unos nacos los que marchan hoy por el INE, son unos nacos sin qué hacer, ignorantes, nacos sin qué hacer. Defínete primero, defínete. No sé si venía de la fiesta, no sé si a lo mejor algo o si sí, digo, es lamentable lo que ocurrió y no es ni contra uno ni a favor de otro, porque también estuvo una señora que se le fue a la yugular al presidente y fue racista y fue clasista y fue todo lo que quieran. Sin embargo, con todo, pues fue un saldo blanco. Preocupa un poco que el presidente convocando para el 27 de noviembre a otra marcha choque, por ejemplo, con Frena, que son también radicalmente anti-4T, o con una manifestación, al parecer, de grupos feministas que también habrá el mismo 27. ¿Qué lees en eso, Jorge Triana? A ver, en el Ángel de la Independencia está apartado para el movimiento feminista, que desde hace 3, 4 días lo apartaron en tiempo y forma. Y Frena ha convocado una movilización. Ellos no se quisieron sumar a esta movilización que se tuvo el día 13 de noviembre. Ellos convocaron desde el 3 de octubre a una concentración en el Zócalo, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé cómo se va a resolver ese problema de espacios, de logística, de espacio público. Tendrá, por supuesto, prioridad el presidente, ¿no? Pero bueno, es muy significativo. Bueno, la diputada Clemente, yo he escuchado esos mismos adjetivos que los ha esgrimido en contra de sus compañeros de Morena. Entonces, bueno, digo, ni siquiera debería de extrañarnos ahí. Yo sí quiero poner el dedo en la llaga en algo importante. A ver, Poll of Polls, encuesta de encuestas de Oráculos, ¿sale? En el mes de febrero del año 2019, el presidente de la República tenía un 82% de aceptación, capital político impresionante. Okay. En este momento tiene alrededor del 60% en promedio de promedios.
es una caída muy grande de muchos puntos. Ese no es el punto, creo que sigue teniendo una aceptación importantísima. Creo yo que esto no le afecta. ¿Cuánto no hay trae ahorita, perdón, otra vez? 60%, 56, 60%, una cosa así parecida. O sea, ¿no? Dependiendo de la encuesta, en el promedio será más o menos eso, pero es una caída importante. Yo no creo que esto sea un descalabro para el presidente, no hay que magnificarlo tampoco. Creo que esto es un despertar de la gente que ya estaba, como decía Hamlet, desde un principio oponiéndose al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ahora ha sabido pasar de las redes sociales a las calles. Ya. Me parece que esto es lo que realmente tiene valía. ¿Por qué? Uno, se sintieron amenazados en un punto muy importante. El INE tiene un porcentaje de aceptación en su actuar, en la manera como organizan las elecciones, altísimo, de arriba del 65%, arriba del 70% en muchas encuestas. Aquí, por ejemplo, en la que tengo aquí enfrente, que es la de parametría. Y por otro lado, pues también el presidente de la República se dedicó todos los días a promover la marcha, a hacer un llamado, vengan todos a los que yo no quiero porque ya los insulté, júntense todos. Bueno, pues el presidente es responsable de esto. Ahora, él va a convocar, bueno, ya convocó y va a encabezar una marcha y va a cerrar con el informe, ¿no? Bueno, con el cuarto informe de este año, porque hace muchos informes el presidente, hace 4, si no me equivoco, por favor, corríjanme, ¿no? Pero según yo es cuarto, es el último informe de este año. Yo quiero insistir en el tema, no quiero ser catastrofista, pero no hay un riesgo de que esto acabe a tubazos, de que esto termine desbordándose en algún momento. Y no quiero ser ni moralino, ni tampoco persignado, nada, pero no estamos viendo una polarización que va creciendo, no le está aventando más leña al fuego al presidente Hamlet. ¿Qué opinas? No, hay polarización, Luis, cuando la opinión está dividida 50-50 y aquí hay una amplia mayoría a favor del presidente y de la reforma. Ok. Dice el diputado Triana que tiene 60% de aprobación el presidente. Yo estoy viendo aquí una encuesta de Financial Times que tiene 65% de apoyo, que retoma de Morning Consult. El 60 es el promedio. Pues estamos hablando, 65 ya son 2/3 partes. Estamos hablando de 2/3 partes de apoyo y hay otras que despuntan hasta 70%, que es lo primero que comenté. Segundo, la ciudad es muy grande, se puede utilizar la misma vía para realizar manifestaciones. Yo creo que en todo el país, la Ciudad de México es la que tiene más manifestaciones al año. Históricamente, esto no es nuevo. Si hay un lugar donde la gente sabe expresar sus sentires en la Ciudad de México, entonces no nos debe de sorprender ni nos debe de angustiar la presencia de diversos grupos ideológicamente opuestos en estas actividades. Es más, yo creo que los integrantes de Frena tienen mayor civismo que muchos panistas. Tan es así que Frena, en la revocación de mandato, que es un derecho constitucional, decidió participar y votar en la jornada. Entonces, yo creo que dentro de todo lo que ocurre en el país, ellos, siendo un movimiento radical de derecha, están dispuestos a abordar los cauces legales y no golpistas. Ellos, en la revocación, repito, participaron en la jornada democrática votando por la salida del presidente de la República. Entonces yo no creo que vaya a haber problema. Tú no ves bronca, tú no ves que se vaya a poner ahí fea la cosa. Me llama la atención este asunto de la popularidad y las discusiones en torno al tema. De las más bajas que ha tenido el presidente, o sea, es que porque al final es un promedio, ¿no? Sí hay algunas que lo ponen en 70, 72 y hay otras que lo han puesto, ¿qué? 48%. En Oráculo llegó a tener 46%. En el peor de los momentos durante la pandemia, ¿no? Y esto lo pongo en la mesa por lo que tú decías, Hamlet, hace un momento, es que no es 50-50. No. ¿Tú lo ves 50-50? Pues es que yo creo que es, si nosotros medimos el promedio, insisto, yo me voy mucho al promedio de las encuestas, tiene porcentajes muy similares a los que tenía Felipe Calderón a estas alturas de su sexenio. De hecho, está un poquito más abajo en popularidad de lo que tenía Felipe Calderón. Está un poquito más arriba de lo que tenía Vicente Fox. Está muchísimo más abajo de lo que tenía Ernesto Zedillo. Eso sí, rebasa por mucho a Enrique Peña Nieto, lo cual no es difícil, pero bueno, pues a mí me parece que es irrelevante si es popular o no un presidente. Esta encuesta, que lo pone como el segundo más popular del mundo, solamente evalúa a 13 países en el mundo. O sea, ¿cómo? Es imposible saber y es irrelevante el dato si es popular o no.
Lo que sí es relevante es cómo percibe la gente su administración. Más del 70% está en contra de cómo se está llevando a cabo el tema de seguridad pública, la economía también la perciben terriblemente mal, la salud ha empeorado muchísimo, prácticamente todos los temas los han manejado mal y eso lo dicen las mismas encuestas que le marcan popularidad al presidente. Por eso digo que ese dato es muy relativo. Yo quiero insistir ahí en este asunto de la popularidad por un tema, porque al final de cuentas este gobierno y en estos momentos todo se concentra en la figura presidencial. Así es. Guste o no guste, es un presidente sumamente protagónico, para bien o para mal. Y me llama la atención esto que señalas, Hamlet, también de las mayorías. Las mayorías pueden aplastar las minorías. A ustedes les tocó cuando fueron oposición, cómo pues a veces les hacían igual triquiñuelas, como a veces abusaba de su poder, o el PAN, o el PRI, o inclusive hasta el PRD en algún momento. ¿Hoy no están pecando de lo mismo de lo que les hicieron ustedes? Bueno, primero una precisión, el tema económico que expresa el legislador del PAN. Por primera vez en 24 años no hay devaluación del peso. El presidente de la República recibió el tipo de cambio ligeramente arriba de cómo estamos. Estamos en 19.13, me parece hoy en la mañana, las noticias así lo expresaron. Él lo recibió muy cerca de 20 pesos. Y ya han pasado 4 años de su gobierno y esto te habla de una estabilidad macroeconómica muy adecuada. El gobierno de México obtuvo un premio por el manejo de la deuda por parte de la Secretaría de Hacienda. Hay un mexicano compitiendo en este momento, un subgobernador del Banco de México por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y las finanzas en el nivel macro están muy bien. Y en lo micro hay un esfuerzo por el presidente de la República para dotar de recursos a la población más desfavorecida. El incremento en el monto de las pensiones, los apoyos a los jóvenes construyendo el futuro, que esto aborda un espacio de lo que comentaste inicialmente sobre las clases medias. Estos son jóvenes que están culminando sus estudios profesionales y que ya pertenecen a esa clase media y que tienen este impulso para poder arrancar en su vida profesional. Y entonces yo veo amplio respaldo en esos aspectos. Pero yo insisto en la pregunta ahí, digo, para de la mayoría. ¿Las mayorías podrán aplastar a las minorías en algunas cosas? No, de parte de Morena siempre ha habido apertura al diálogo, a que podamos construir. Le hemos aprobado muchas iniciativas al PAN en la Cámara Federal. Gran parte de las votaciones, el 95% de las votaciones, ha obtenido en el Congreso umbrales superiores a 430 votos. O sea, en esa parte el Congreso está caminando bien. Hay presidentes de comisión del PAN y hay una relación muy respetuosa. Una de las comisiones que ha aprobado mayor cantidad de dictámenes es la Comisión de Justicia, de la que formó parte, y un correligionario del diputado Triana la preside, y hemos aprobado sus propuestas. En ese aspecto y en esos espacios no hay mayoriteo como en otros tiempos. Yo repito la pregunta para ti. ¿Qué está pasando ahí? ¿Se está abusando de un poder, por ejemplo, de Morena? Yo no te hablo nada más de la Cámara de Diputados, donde claramente ha habido una gandalle brutal. O sea, a ver, no nada más es porque te aprueben iniciativas, pues si presentamos más iniciativas, ni modo que no las aprueben, sobre todo si no afectan la agenda legislativa del otro partido. Ha habido albazos legislativos, nos recibieron con 3 leyes que eran albazos legislativos que no pasaron por discusión en comisiones, que es legal, pero pues es una gandalle finalmente. La ley de las Fuerzas Armadas, la de revocación del mandato, la de juicio político, el cambio de días para aprobar la ley la ley Bartlett, ¿no? Para la industria eléctrica, que se votara en Semana Santa, que nos cambiaran 3 veces el día. Yo te puedo dar un listado de agandalles legislativos que ha habido en el Senado de la República y en Cámara de Diputados. También ha habido agandalles en la Suprema Corte de Justicia, donde el presidente ha puesto incondicionales que votan cosas absurdas, completamente fuera de contexto jurídico, a contentillo de lo que dice el presidente. Y bueno, a mí me parece que sí hay un sesgo autoritario en el presidente que afortunadamente no se ha traducido en algo más que en un presidente autoritario más. Oye, pero hasta ahí lo dejo. Yo no creo que haya dictadura, yo no soy de los que piensan eso. Ya, ¿tú no crees que haya una dictadura? Por supuesto que no, si no, no estaríamos aquí platicando. Ahora, sí. Los amigos de López Obrador de Frena sí piensan eso, porque ellos van a pedir la renuncia del presidente, nosotros no. Oye, y nada más para cerrar, porque tengo que ir a una pausa, ¿no agandallaron ustedes, no tú en lo particular, pero cuando fue poderoso el PAN, cuando fue poderoso el PRI,
¿No lo hacían lo mismo? Cuando fue poderoso el PRI, claro que sí, me tocó como legislador. Cuando fue poderoso el PAN nunca ha sido poderoso, porque el PAN nunca ha tenido mayoría. Ni siquiera simple mayoría en ninguna de los dos órganos camerales. El PRI sí. A mí me tocó una legislatura, siendo minoría, hace 63 legislatura, con Peña Nieto de presidente, y nos pasaban encima, y Morena y el PAN votábamos juntos algunas cosas, porque nos pasaba encima, ¿no? Ahora, debo decir también, en comparación, a mí me ha tocado ser opositor en ambas ocasiones, es mucho más gandalla Morena que el PRI. Es muy sensible el diputado. No, de plano. Ni aguanta nada. Ni aguantas nada, Jorge. Ahora, es porque ya son aliados. Ya el PRIAN ya está ahí muy claramente unido. Bueno, vamos a una pausa, si me permites, Hamlet, si me permites, Jorge. Estamos discutiendo sobre la reforma electoral y sobre, bueno, pues estas polarizaciones sociales que se viven aquí en el país. Regresamos para platicar sobre el tema, qué consiste esta reforma que ha molestado tanto a una parte de la sociedad civil y que insiste el presidente en aprobar hasta con un plan B. Esto es Contracara, yo soy Luis Cárdenas, estamos aquí en Heraldo Televisión. Seguimos aquí en Heraldo TV y estamos platicando sobre la reforma electoral y sobre las polarizaciones y las marchas. ¿Qué opina, hombre? Escríbame en @LuisCárdenasMX o también en @Heraldo de México. Oiga, el presidente de la República quiere sí o sí sacar esta reforma. De hecho, dice que tiene un plan B. Lo anunció en la mañanera hace unos días. Vamos a ver. Que ya de una vez se resuelva lo de la reforma constitucional y como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de 2/3 partes. Un plan B. ¿En qué consiste este plan B? Te lo quiero preguntar, Hamlet Almaguer. ¿De qué se trata un plan B del presidente? ¿Ya saben algo? ¿Ya les dio algún adelanto? ¿Qué pueden hacer? Mira, primero nosotros hemos intentado, Luis, respaldar la voluntad popular que se ha expresado no solamente en las urnas al dotar de mayoría a Morena en 2018 y 2021, sino a través de sondeos, uno de ellos organizado por el propio Instituto Nacional Electoral, una encuesta que el INE le ocultó a Morena. En conferencia de prensa expusimos el correo electrónico oficial de la directora de comunicación del INE, en el que ella acepta que no se remitió la encuesta a Morena, sino solo a la Secretaría Ejecutiva del Instituto. Son dos oficinas totalmente diferentes. ¿Por qué la ocultó el INE? Porque tenía porcentajes mayoritarios de respaldo al presidente de la República. La oposición desacreditó la encuesta, incluso consejeros lo hicieron. Por el tamaño de la muestra, porque eran 400 entrevistas, pero vinieron otras encuestas nacionales. Una segunda fue encargada por Morena a Parametría, y fue consistente con los resultados de la del INE. Y la tercera la acaba de publicar el diario El País, que la encargó a ENCOL, y los porcentajes no fluctúan. Mira, 74% de la ciudadanía considera que se tiene que reducir el enorme presupuesto multimillonario para el Instituto Nacional Electoral. Para el INE. No hay polarización. 78% de la ciudadanía considera que los consejeros y magistrados deben de ser electos por sufragio popular. Y podemos ir abordando los diferentes capítulos de la encuesta. En ese sentido, hay amplio respaldo ciudadano a la iniciativa presidencial y por esa razón el anuncio, tanto del coordinador parlamentario como el que hemos realizado en otros espacios, de emplazar a la oposición a que el 23 de noviembre nos diga si va a respaldar o no estas exigencias ciudadanas. Si ellos deciden no hacerlo, nosotros vamos a aprobar en comisiones esta iniciativa presidencial con estos ejes rectores que la ciudadanía pide. Pero es constitucional, ¿no? Esta es la constitucional.
Se va a someter al Pleno y ahí que cada quien asuma su responsabilidad, que el PRI y el PAN le expliquen a la ciudadanía por qué van a votar en contra de la reducción de diputados, por qué van a votar en contra de reducir presupuestos. Si eso ocurre, entonces ya se desarrolla el plan B. A ver, tengo ahí al coordinador, es Ignacio Mier. Esto es lo que habla, lo que dice cuando emplaza a la oposición. Da para el 23 de noviembre. 23 de noviembre. O sea, además traen prisa. Escuche. Si no tenemos un acuerdo a más tardar el 23 de noviembre, se dictaminará por mayoría en las comisiones, se presentará al Pleno y que cada quien asuma su responsabilidad con relación al proceso electoral. El mandato del pueblo es claro, está explícito, hay todas las encuestas, quieren una reforma político-electoral. ¿Qué me dices, Jorge? Pues digo que no aceptamos ningún emplazamiento de nadie, que ¿para qué nos esperamos al día 23 de noviembre? No, la respuesta es no, vamos a votar en contra, diametralmente en contra de cada punto y cada coma de una reforma que consideramos tóxica. No voy a entrar a discutir las tripas de esa reforma porque es como patear un perro muerto. Esa reforma ya la velamos, ya la enterramos y solo falta que le pongamos flores porque no va a pasar. El presidente de la República lo sabe y por eso quiere enviar por abajo del escritorio reformas a leyes secundarias, lo cual se va a traducir su reforma electoral en una pequeña miscelánea a reformas secundarias en materia electoral. Y nosotros también tenemos una base para llevarlo a cabo. Nosotros sacamos, lo voy a repetir hasta el cansancio, en la elección de 2021, el año pasado, oposición, 23 millones de votos, un poquito más. Morena, PT y Partido Verde sacaron un poquito menos de 21 millones de votos. La oposición tuvo más votos que el oficialismo. Ya. ¿Por qué tiene más diputados Morena? Porque ganó más distritos electorales, pero Morena por sí solo no tiene ni siquiera mayoría simple en la Cámara de Diputados. Necesita al Verde y al PT, está secuestrado por esos dos partidos. Entonces, nosotros también tenemos la suficiente, vaya autoridad en cuanto a votos, representatividad, para decir nos oponemos. Voy al tema de las encuestas rapidísimo, un segundito nada más. Bueno, las mismas encuestas que mandó a hacer el INE, que supuestamente escondió y donde la gente dice que quiere la propuesta del presidente, dicen que el INE trabajó muy bien, 70% de la gente acredita el trabajo del INE. Los militantes de Morena encuestados dicen que se acredita el trabajo del INE, que han trabajado muy bien. Y la encuesta que mandó a hacer Morena, ¿qué crees? También dice que el 70% de la gente está a favor del trabajo que ha hecho el INE. Entonces, no hay que modificar en este momento, creemos que no son tiempos y tenemos la acreditación de 23 millones de votos que nos dio la ciudadanía el año pasado. Llaman la atención varios temas. El primero, te lo quiero preguntar de nuevo, Jorge, el asunto, por ejemplo, de la reforma de los presupuestos, ¿no? De que es un argumento de Morena constante. Y hay también otro argumento que yo te quiero preguntar, Hamlet, ¿por qué ahorita? O sea, ¿no sería mejor hacia el 2024? Hay quien dice, pues hay que esperarnos. Empiezo contigo, Jorge. A ver, ¿por qué no entrarle a discutir ciertas cosas, como por ejemplo el gasto de partidos políticos? Estamos completamente a favor, y también aquí voy a hablar a título personal, esto no se lo había comentado a Hamlet. Yo presenté en la 63 legislatura una iniciativa para reducir a cero el financiamiento público a partidos políticos. Pues vota a favor entonces. Yo la presenté. Pero fíjate lo que me decían los diputados del PT, tus aliados. Decían, no, porque si hacemos eso, los pobres, ¿cómo van a hacer campaña? Y entonces, tus exaliados del partido Encuentro Social, que ya no tienen registro, ellos lo que decían, no, porque entonces el partido que esté en el gobierno va a tener la posibilidad de ordeñar al arca pública para desviar dinero a su partido político. Esto requiere un muy amplio consenso de todos los partidos políticos. Esta es una reforma que se debió haber llevado a cabo en el 2019, principios del 2019, y que debió haber emanado de los partidos de oposición y no del presidente de la República. Dato cultural muy, muy interesante. En el 77 hubo una reforma electoral propuesta por el presidente López Portillo. En el 94 hubo una reforma electoral de consenso de los partidos junto con el gobierno. Desde 96, perdón. Desde entonces a la fecha, todas las generaciones de reformas electorales han sido propuestas por partidos de oposición. El presidente de la República nunca se había metido hasta este momento. Eso es un dejo autoritario. Oye, ¿por qué ahorita, Hamlet? ¿No estaría mejor esperarse? O sea, a lo mejor se puede llegar a un consenso, digo, más allá del tema de polarización, que es muy polémico y que da rating y que vemos cómo se están picando unos con otros, pero pues, se podría llegar a un buen consenso. ¿Por qué no esperarse? Pues sí hay consenso. 93% de la ciudadanía exige que los partidos políticos reduzcan sus presupuestos esa no fue la pregunta. La pregunta es ¿por qué ahorita y no antes o no después? Espérame, tranquilo. Tenemos tiempo para platicar.
A ellos no les surge porque no quieren perder los 1.100 millones que le van a dar al PAN en 2023. No les surge porque quieren patear el bote para no perder sus privilegios. Y son tan cínicos que están dispuestos a votar en contra de sus propias propuestas. El diputado dice, yo propuse que se redujera el presupuesto a partidos, pues vota a favor de la iniciativa del presidente. Ustedes no han ¿O ya propuesto cambiaste de opinión? Ustedes no están proponiendo eso. La iniciativa del presidente plantea que se elimine el financiamiento fuera de campañas. Ok. Tú planteabas llevarlo a Yo propuse cero. el 100%. Por eso, tú planteabas llevarlo a cero. Y con un esquema de financiamiento de militantes de partido que ustedes no Acá están también es proponiendo. para simpatizantes y militantes y con topes y sin que puedas apostarle a más de un partido o candidato, sin que sea Iniciativas deducible de completamente Tú propones impuestos. cero lana No, eso pública. propuse en la 63 legislatura. pero ya y cambió de opinión. Y no, hombre, estoy dispuesto Entonces, vota a a favor. discutirlo en el mes de septiembre del año 2024 y estuve dispuesto a discutirlo en el 2019. Las generaciones de reformas electorales, que es algo que no se termina de entender, se llevan a cabo inmediatamente después de que concluye un proceso electoral para que se ensayen en la elección intermedia y se ejecuten en la elección presidencial, no 18 meses antes, porque no sé si no hemos entendido, faltan 18 meses para Sí, la para la elección, elección para presidencial. renovar la La Constitución es muy presidencia de clara la en República, eso. permíteme, y faltan 10 meses para que inicie el proceso electoral formalmente y queremos cambiar todo el sistema electoral sobre las rodillas por un capricho presidencial, pues no, por ahí no va la cosa. Nada más Ya. un datito cultural también. Morena, desde que existe, desde que se fundó, creo que Hamlet no estaba en otro partido antes, pero desde que se fundó, ha recibido casi 17,000 millones de pesos de financiamiento público y acusan a otros partidos de querer recibir dinero público. Caray, es un contrasentido. Pues entonces regresen los 17,000 millones de pesos que ya se quemaron en quién sabe qué, que además quedaron de regresarlos a través de un fideicomiso en el año 2017 para los damnificados del temblor y lo que regresaron fue 0 pesos con 0 centavos. Se robaron el dinero haciendo un carrusel en la fila del banco, ¿no? Por cierto, A ver, el estaba secretario hablando- particular del presidente No, lo hizo. no, no. Dato cultural. ¿Por qué a lo mejor hablas de amigos de Fox? También o de Pemex Gate. hubo en los o de dos- los monederos en Monex. los 3 casos que acabas de mencionar, si quieres sigue con tu lista, hubo una sanción millonaria en contra del PAN y del PRI. Y te En voy a los decir 3 algo. casos que acabas de mencionar. Ya estuviste hablando y del contra tema. A ver. Morena también hubo una sanción millonaria porque se pasaron con este fideicomiso por los demás que ejecutó el secretario particular de López Obrador. Pues ahí está el tema. Ahí En está el diciembre tema. del año 17,000 millones de 2021, pesos se han llevado. En diciembre del año 2021 acompañé al presidente Mario Delgado a entregar un cheque por más de 500 millones de pesos para devolverlo de prerrogativas al Instituto Nacional Electoral. El INE de no las lo vacunas, aceptó. ¿no? El INE no lo aceptó precisamente para Porque comprar legalmente vacunas. no se puede. Margarita Ustedes debieron haber Zavala, que ahora es tu estudiado. diputada, siendo candidata ciudadana a la presidencia de la República, devolvió 2 millones de pesos de prerrogativas para supuestamente destinarlo a escuelas. Había un precedente precisamente de una persona que hoy es Margarita legisladora Zavala, autorizada. Hamlet, no Yo es no un te partido interrumpí, político. déjame terminar. Margarita Zavala es una persona un física. precedente que alguien No que es un recibió precedente. prerrogativas por ser candidato a la presidencia pudo devolver recursos. Nosotros lo intentamos, tuvimos que reformar la ley para hacerlo, además la impugnaron ante la Suprema Corte. Se validó todo, excepto que se realizara por remanente al año calendario siguiente. Nosotros lo hicimos antes de que terminara el año 2021. Pero sí tenemos ese compromiso. Dice, ¿por qué no lo devuelven? Pues Morena va a votar a favor de reducirle el presupuesto a los partidos políticos. Vamos a apoyar esto que ustedes apoyan también en su expresión en las encuestas. Lo vamos a votar a favor en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral. Los que van a votar en contra de esto en el Pleno son ustedes y le van a tener que explicar a la ciudadanía por qué son adictos al dinero público y a los lujos. 17,000 millones de pesos, Hamlet, y nosotros somos los adictos al dinero público. ¿Por qué Ya se robaron 12,000 millones de pesos de Segalmex y nosotros somos los adictos al dinero público. ¿Por qué se oponen a reducir el número de diputados y senadores? 87% de la ciudadanía exige esto. ¿Por qué van a votar en contra de eso, Jorge? Es una exigencia ciudadana. No es una exigencia ciudadana, Hamlet, por favor. Ustedes han basado esta reforma electoral en desacreditar al INE. El trabajo del INE que tiene 70% de aprobación ante la opinión pública. De ahí no salen. Tiene mejor aprobación que el presidente de la República. Estamos hablando de los recursos y te vas otra vez al INE. ¿Por qué están en contra de reducir el número de diputados y senadores? Si no me dejas, no puedo A ver, responderte. responde entonces. El ¿Por qué? presupuesto del INE equivale al 0.17% del total del presupuesto de egresos de la Federación, que asciende a 8.3 billones de pesos. 0.17%. De ese 0.17%, menos del 1% se va a salarios y prerrogativas para los funcionarios, Ya. ¿no? Y
no salen de ahí. El argumento que tienen, oye, queremos quitarle el control del listado nominal al INE, queremos eliminar el servicio civil de carrera, queremos modificar el sistema para designar consejeros electorales. De paso, eliminamos soples y tribunales electorales y también los magistrados del Si quieren, designamos a los consejeros como está la legislación. Y cuando les preguntas, ¿por qué lo quieres hacer? Porque Lorenzo Córdoba gana mucho. Lorenzo Córdoba sale en 3 meses del INE. Igual que Ciro Murayama. Finquen responsabilidades, pero no pongan de pretexto estupideces, por favor. Vamos a ir a la renovación del Consejo. Si no les gusta el modelo planteado por el presidente, entonces vamos a avanzar con lo que establece la Constitución. Déjame plantear algo aquí en la mesa. Es que no es al final una discusión estéril porque ¿tienen los votos para que esto pase? No, o sea, sabemos que no va a pasar patear un perro muerto, yo lo dije desde el principio. Con la oposición, no sé qué va a suceder con el PRI. Y quizá en la Cámara de Diputados logren llegar a algunas negociaciones, pero difícil, muy difícil se va a ver en la Cámara de Senadores. Ricardo Monreal, de hecho, ya habló al respecto del tema, ya se ha reunido hasta con Adán Augusto López, y esto fue lo que dijo. Modificar la forma de elegir a los consejeros del INE y a los magistrados del tribunal sin tocar la Constitución. No, se requiere la reforma constitucional. ¿Es posible bajar el número de legisladores? No, se requiere la reforma constitucional. Yo tengo la impresión, sin poderlo comprobar, que el plan B es algo similar a la reforma eléctrica, porque no hay forma de que la mayoría calificada se construya en la Cámara de Diputados. Él adelanta en la Cámara de Diputados, ya en el Senado ni hablamos, ¿no? Pero entonces, ¿qué va a hacer? O sea, porque no puedes elegir consejeros por votación con la reforma que pues no va a pasar, o sí va a pasar. ¿Cuál es ese plan B, pues? Avanzamos conforme a lo que está establecido en el artículo 41 constitucional. En términos ordinarios, por el peso de la bancada de Morena, tendría las condiciones para impulsar a la mayoría de los consejeros, como ha sucedido en otras épocas. Pero si ningún partido de oposición acompaña la propuesta, no hay ningún problema. Hay una salvedad en el artículo 41, inciso E de la Constitución, que dice, si no se ponen de acuerdo, va a un sorteo ante la Suprema Corte y la Suprema Corte decide quiénes son los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Eso es lo que va a suceder con la integración a partir de abril del próximo Pero eso, año. El plan B del presidente, el asunto que tiene dos consecuencias. La primera es la legislativa secundaria y la segunda es la del Consejo General del INE. Vamos a agotar todo el proceso en caso de que voten en contra, comité técnico, la convocatoria, la depuración que va a realizar, las quintetas, buscar las propuestas que logren ese consenso de 2/3 partes y si no acompañan, que designe la Corte por sorteo. Y en legislación secundaria hay margen. Se pueden regular campañas, se pueden regular gastos, se puede regular fiscalización, se puede regular acciones afirmativas, se puede recuperar voto electrónico, muy importante para los mexicanos que viven en Estados Unidos, porque ¿a qué se enfrentan? Complicación para poder ir a votar a las representaciones consulares, dificultades para poder votar a través del servicio postal por el proceso tan engorroso, complicaciones el día de la jornada porque ellos, el día que se vota aquí, no tienen día inhábil. Tienen que cumplir con sus funciones, con su trabajo que están desarrollando allá. Vamos a acercar la democracia a los migrantes. ¿Qué ves tú en este plan B? Digo, al final todavía no lo ha mandado, solamente lo ha dicho, pero decía ahí Monreal, a lo mejor es algo como la reforma eléctrica, ¿no? Porque no pasó constitucionalmente lo que quería el presidente. ¿Qué ves tú, Jorge Triana? Bueno, este mal llamado plan B, que realmente yo no le llamaría plan B, yo le llamaría palos de ciego de una persona que está furiosa porque no le van a aprobar una reforma, así de simple. En eso se traduce el plan B y que quiere venganza como de lugar, quiere una victoria pírrica, una victoria imaginaria a como de lugar al respecto. Contexto sobre lo que mencionábamos, sobre los consejeros. El año que viene, en el primer trimestre del año que viene, vamos a renovar 4 espacios que se van a quedar vacantes, entre ellos los de Lorenzo Córdoba, para el Consejo General del INE. Para aprobar estos 3 espacios se requiere mayoría calificada. Son 4. 4 espacios, perdón. Y no es primer trimestre, segundo, porque es abril. Es abril. Primer cuatrimestre. Tienes antes del primer trimestre, exactamente. A ver, son 4 espacios, tienes toda la razón, Hamlet. Y se van a renovar y se necesita mayoría calificada. En teoría tendríamos que sentarnos todas las fuerzas políticas para poder llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, sucede lo que bien apunta Hamlet. Se va a ir a insaculación con los nombres que determine, está una comisión que va a analizar.
y se va a ir a la Suprema Corte para que haya una insaculación. Pues bueno, si esas son las consecuencias legales, vamos a hacerlo. Pero esto es muy diferente. Una especie de tómbola. Es una tómbola, termina siendo una tómbola. Bueno, pues finalmente... Porque no hay un acuerdo. Pero esto es muy diferente, Luis. Estamos hablando ya de reformas posibles, reformas a leyes secundarias que no hacen daño, que no transforman 18 meses antes de la elección de fondo el sistema electoral y la renovación de 4 consejeros. Jorge. Eso me parece muy claro. No hacen daño y, insisto, ni es a favor ni es en contra, pero la reforma a la industria eléctrica tan hizo daño que tenemos una bronca ahorita con el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, ¿no? O sea, ¿qué tanto se puede modificar? Es mi pregunta, más allá de que sea daño. Yo lo que respondería es esto. Lo que se apruebe a leyes secundarias, siempre y cuando no sea inconstitucional, será 1000% menos tóxico que la reforma que cambiaba 18 artículos constitucionales, Andrés Manuel. No, pues son cínicos. Lo que se cambia será, por supuesto, mucho menor el daño y en ese sentido, bueno, el daño vamos para a ellos, analizarlo. ¿sabes por qué, Vamos Luis? a analizarlo. Porque el diputado del PAN sabe que la fórmula para la asignación de las partidas multimillonarias a su partido está en la Constitución. Se agandallaron desde la Constitución millones de y ahí pesos establecieron, se han comido. Ahí establecieron el cálculo que es el 65% de la UMA multiplicado por todo el padrón y ya una división entre 30 y 70% según los votos obtenidos por los partidos. ¿Sabes cuándo y esos fue? privilegios los blindaron en la Constitución, por eso quieren votar en contra de la reforma. Entonces dicen, ¿va a ser menos tóxico? Pues claro, no van a perder sus millones. No, pues porque que no les le van a asignar en arrebatar al 2023. INE el control del listado nominal para que lo tenga luego Bartlett y Gobernación y tus datos biométricos y la huella dactilar y el teléfono y todos ¿Qué tiene los datos que ver para lo Bartlett? tengas ahí. Está en la Comisión Federal de Electricidad. Sí, pero también estaba antes en la otra CFE, en la Comisión Electoral y de Gobernación, y quieren ustedes regresar a ese tiempo. Pero no voy a debatir eso porque es debatir sobre un perro muerto, una reforma que ya no pasó porque ya derrotó la marcha del domingo pasado el presidente de la República. Ya, eso la va a derrotar no hay su necedad, su egoísmo, su agandalle de los recursos públicos porque no quieren soltar esas partidas 17,000 millones de pesos se ha llevado Morena a la bolsa y siguen sin responder. ¿Por qué en este momento ¿Cómo no es posible antes? que si tú propusiste que se elimine el financiamiento vayas a votar en contra? A ver, permíteme. ¿Ya cambiaste de ideas? No, ¿o qué? sigo pensando lo mismo. Entonces, ¿por qué no votas a favor? Porque no estoy de acuerdo con lo que ustedes están proponiendo. A ver, porque se les van a quitar los recursos. A ver, Jorge Trea. ¿puedo hablar? Gracias. ¿Sí? A ver. La última vez que se propuso modificar la fórmula de asignación de prerrogativas públicas traducida en dinero público a partidos políticos fue en el año 2017, propuesta por un paisano aquí del diputado Hamlet, el diputado este local, ya se me olvidó cómo se llama, un diputado independiente local. No, ya no es diputado, pero ¿quién sería? Fue diputado independiente, un apellido, no me acuerdo. Kumamoto. Kumamoto, perdón, se me olvidó el pero nombre. no es Jalisco. Kumamoto, sí, fue diputado. O sea, él propuso una iniciativa llamada Sin voto no hay dinero para cambiar el método de asignación. El primer partido que se opuso fue Morena. Morena se opuso y se opuso a iniciativas similares en el 2018 en Yucatán, en Sonora, en Nuevo León, en muchísimo, bueno, creo que en Jalisco, tú tendrás mejor el dato. Tú estabas del otro lado completamente, tú no estabas en Morena, pero seguro te acuerdas del dato. La iniciativa de Kumamoto la votaron en contra, junto con el PRI de la manita pasándose el chicle para que no les quitaran prerrogativas públicas. Y cómo no, 17,000 millones de pesos, bueno, pues ¿a quién no le dan pan que llore, verdad? Me encanta hablar del pasado, pero no habla del presente. ¿Por qué no vota a favor de su propia Porque propuesta no de es quitar el momento, financiamiento a los Hamlet. partidos? El momento era en 2019. No, pues nunca es momento para que pierdan estos recursos. Para ustedes nunca va a ser momento. Repito lo mismo. Y en 2024 vamos a hablar y vas a decir, todavía no es momento. Y en 2027 van a decir, no es momento. Repito no lo van a mismo que ya soltar, dije. no van a soltar esos recursos. Todas las generaciones de reformas electorales son inmediatamente después de una jornada electoral. La Constitución no dice eso. No, claro que no. La Constitución dice que tú puedes reformar las normas electorales 90 días antes del inicio del proceso electoral. Pero todas las generaciones han sido inmediatamente después para que se dé tiempo de que haya consenso, porque si no, no vale la pena hacerlo, se ensayen en una elección intermedia y vengan después. Con eso mucho no está gusto, en la Constitución. claro que no. Con mucho gusto platicamos del tema, Hamlet, si es que te dan permiso de reelegirte en la legislatura que viene en el mes de septiembre del año 2024. A partir de ese momento lo empezamos a platicar. ¿Por qué ahorita? No ha respondido la pregunta de Luis. ¿Por qué ahorita? Porque el 93%
60% de los ciudadanos está a favor con reducir el También van a presupuesto estar a favor en partidos 2024. políticos. También van a estar a favor, te lo Porque hay aseguro. cosas más importantes También en que estaban a gastar que en favor en partidos 2019 políticos. Claro, y no lo hicieron. Porque esos recursos se pueden destinar a educación, a salud, a Muy bien, infraestructura, me parece no a los partidos perfecto. políticos. Ustedes no quieren soltar 6.500 eso. millones de pesos este presidente se ha gastado en su hobby, en béisbol, y no dicen nada. Solo este Ese año- es el verdadero despilfarro. Solo ese es un deporte y respeta el deporte. el hobby personal Solamente del presidente. 3 ustedes billones de pesos han ustedes perdido. construían Suavicrema 3 como la billones. como el- ¿Sí? sí. ¿Y por qué no meten a la cárcel a los que la construyeron? Sí los procesaron, ¿Por qué? sí los sancionaron. No han procesado a nadie, Claro por que sí. favor. Ahí están como Claro si que sí nada, los porque ya procesaron. pactaron. Todos los corruptos del pasado ¿Dónde están las siguen refinerías libres que iban a porque ya construir? pactaron. ¿Dónde Todos están los proyectos que iban ahí. a hacer? Vamos a cerrar, ya se nos ganó el tiempo, y se puso interesante, hay muchas cosas ahí en el tintero. Cerramos, Jorge Triana, un mensaje. Pues el mensaje es que hubo una marcha ciudadana, con eso empezamos, con esto concluyo, muy importante, plural, ciudadana. Esto, por supuesto, le pegó al ego del presidente. Ahora manda algo llamado Plan B, que no es más que un palo de ciego después de lo que sucedió. Y, por supuesto, que no va a pasar tampoco su palo de ciego. O sea, es algo que me parece que ya será irrelevante después de ver el tamaño de la ambición que tenía. Y, pues, el tema de fondo, el pretexto que ponen es el recurso público, cuando Morena se ha llevado a sus bolsillos de los impuestos de la gente 17,000 millones de pesos. Ningún partido en la época moderna del INE se ha llevado tanto dinero como Morena, 17,000 millones de pesos. Oye, sé que, y no me gusta preguntar por otras personas, pero ¿sí ven al PRI muy firme en votar en contra? Pues mira, son lo de la militarización, ¿no? En semanas anteriores eran muy amiguitos de Morena, se defendían, lo iban a destituir al presidente del PRI, que es diputado también de la Comisión de Alejandro Gobernación, Moreno. lo defendieron, se echaron ahí cariñitos, se sobaron, se defendieron y todo. Ahorita ya se están peleando, quiero pensar que ese pleito va a derivar en algo, sea, tú pero no metes las manos nosotros al fuego, no sí. coincidimos, no confiamos Ya. en cómo va a votar el PRI. Porque una vez la vez pasada dijeron, vamos a votar en contra de la militarización, y no solamente la votaron a favor, la propusieron. Gracias, Jorge Triana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es diputado del Partido Acción Nacional. Cerramos, diputado Hamlet Almaguer. Muchas gracias, Luis. El 87% de los ciudadanos está a favor de reducir el número de diputados y senadores. Esto es lo que vamos a votar el 28 o 29 de noviembre en comisiones y el 30 en el Pleno. El 93% de los mexicanos está a favor de reducir el presupuesto a los partidos políticos. Los diputados del PAN, los diputados del PRI van a defender estos privilegios y van a votar en contra del pueblo. Nosotros les pedimos que en el año 2024 tengan muy en mente esta votación. Y a nuestros amigos del Estado de México y de Coahuila, que observen cómo votan sus legisladores y que asuman su responsabilidad por votar a favor de los privilegios y en contra de las necesidades de la población. De Morena es el diputado Hamlet Almaguer. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llevas con los priistas? Bien. ¿Sí? ¿Y los convencen? Los tres de Jalisco, hay buena relación con ellos. ¿Y cómo Un ves? saludo a Fletes, a Cookies y también a Laura Aro. ¿Y los convencen o no los convencen? Pues vamos a intentar hasta el último minuto. Bueno, vamos a ver cómo se pone esto. Interesante, se ve muy complicado, cuesta arriba. ¿Cómo la ve usted? @Luis Cárdenas MX, @Heraldo TV. Ya nos volvimos a desvelar, oiga, descanse, pásela muy bien y nos vemos muy pronto. Bye bye, bonita noche.